de los cielos. Si has lavado ya tus ropas, lavado tus ropas en la sangre del Cordero. Oye, querido amigo, dime si eres ciudadano de los cielos. Si has lavado ya tus ropas, lava tus ropas en la sangre del Cordero. Mejor es que salves tu alma y escapes del fuego eterno. Date hoy la media vuelta, obedece al Evangelio y tu nombre será escrito en un libro allá en el cielo. Mejor es que salves tu alma y escapes del fuego eterno. Date hoy la media vuelta, obedece al Evangelio y tu nombre será escrito en un libro allá en el cielo. Querido amigo, escápate hoy de las garras del infierno, porque no es un cuento de hadas el mensaje del Eterno. Oye, querido amigo, escápate hoy de las garras del infierno, porque no es un cuento de hadas el mensaje del Eterno. Entrégale hoy tu vida, no dudes en hacerlo. Ríndele tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo, y serás un heredero hoy del reino de los cielos. Mañana puede ser tarde, no demores en hacerlo. No te avergüences en darle tu vida a Jesucristo. Invócale con tu boca y alza tus manos al cielo. Entrégale hoy tu vida, no dudes en hacerlo. Ríndele tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo, y serás un heredero hoy del reino de los cielos. Mañana puede ser tarde, no demores en hacerlo. No te avergüences en darle tu vida a Jesucristo. Invócale con tu boca y alza tus manos al cielo. Oye, querido amigo, escucha este mensaje de los cielos, porque Jesucristo te ama y Él te ama con amor eterno. Oye, querido amigo, escucha este mensaje de los cielos, porque Jesucristo te ama y Él te ama con amor eterno. Hoy es tu oportunidad para que entres en su reino. No dejes para mañana, no desprecies hoy lo eterno, pues la vida es muy corta, se nos va como un sueño. Hoy es tu oportunidad para que entres en su reino. No dejes para mañana, no desprecies hoy lo eterno, pues la vida es muy corta y se nos va como un sueño.
Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 12, y allí dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Lo vuelvo a repetir. Efesios capítulo 2, versículo 12. Escribe Pablo a los creyentes en Éfeso y les dice así: en aquel tiempo. ¿Cuál era ese tiempo? En el tiempo cuando no tenían a Cristo, cuando no estaban siguiendo a Jesucristo. Les dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Y luego les escribe algo muy importante. Les dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, en el tiempo cuando aquellos creyentes de Éfeso estaban sin Cristo, que no tenían a Cristo morando en sus vidas, que no estaban siguiendo al autor de la vida, estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Qué terrible la condición del hombre aparte de Cristo. Es la peor condición que pueda tener el ser humano. Es una condición peor de los que están muriendo de cáncer o de SIDA. Es una condición peor, o de los que tienen lepra. Es una condición peor estar sin Cristo. Porque si estás sin Cristo, estás sin Dios. Y si estás sin Dios, estás sin esperanza. Y sin esperanza el hombre perece como un marinero en la guerra del Vietnam, un marinero de 24 años que estuvo en la guerra del Vietnam cuando Estados Unidos peleó contra Vietnam. Eso fue hace, creo que, hace 30 o 40 años atrás, como 40 o 50. En la famosa guerra del Vietnam, cuenta la historia un mayor que estaba prisionero de los vietnamitas en un campo de esos de prisioneros. Y cuenta la historia de un marinero que él vio, un marinero de Estados Unidos que también estaba prisionero juntamente con él. Y aquel marinero de 24 años, los vietnamitas le habían hecho una promesa. Le habían dicho que si cooperaba, lo dejaban ir libre. Y aquel marinero de 24 años, prisionero en el Vietcong o Vietnam, empezó a cooperar con ellos, porque él quería su libertad. Pero el tiempo pasó y se dio cuenta que le habían mentido. Se dio cuenta que solo lo estaban usando y que no lo iban a dejar en libertad, que simplemente le habían mentido, le habían hecho falsas promesas. Entonces
dejó de cooperar con ellos, dejó de trabajar para ellos, se rehusó a trabajar y dejó también de comer. Dice que le entró la depresión, dejó de comer y se empezó a chupar el dedo como un bebé. Y se fue deteriorando y murió. Murió porque había perdido ya toda esperanza de ser libre. Ya cuando él se dio cuenta que lo iban a tener ahí prisionero y que no iba a poder salir, perdió toda esperanza y se echó al olvido, rehusó comer y murió. Pero déjeme decirte algo, que el que está sin Cristo está peor que este hombre, porque el que está sin Cristo está sin Dios y sin esperanza. El que está sin Cristo, cuando parta de este mundo, su esperanza es cortada. Su último suspiro, cuando tome su último suspiro, descenderá a la prisión de los muertos, al abismo, lo que la Biblia llama el Seol o el Hades. El que está sin Cristo muere sin esperanza de la vida eterna, porque el hombre no tiene inmortalidad en su alma. La Biblia nos dice que es un alma viviente. Pero Dios dijo que, como le dijo a Adán, que el día que comiere del fruto que Dios le mandó que no comiera, del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo Dios, ese día morirás. Cuando Adán desobedeció a Dios, entró la muerte a operar en su ser, en su alma. La muerte entró por un hombre, dice Romanos 5:12, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró por causa del pecado y le cortó la vida al ser humano. El hombre no tiene inmortalidad. El hombre puede ser su alma destruida. Y el hombre que muere sin Cristo muere sin esperanza para afrontar su segunda muerte, que dice la Biblia. La segunda muerte es la destrucción de su alma, porque Dios ha establecido que el alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4, el Señor dijo, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4 lo dice claramente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es lo que obtenemos por pecar, muerte. Romanos 5:21 dice que el pecado reina para muerte. El hombre que peca afrontará la destrucción de su alma, que la Biblia llama la segunda muerte. Pero Jesucristo dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero el hombre que no tiene a Cristo morirá sin esperanza para ser ejecutado en el día del juicio. El hombre que no tiene a Cristo afrontará la muerte segunda o la segunda muerte que dice la Biblia. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y sabe qué es
el ser echado al lago de fuego? La Biblia lo denomina la segunda muerte. Apocalipsis 20:14 dice, esta es la muerte segunda. Es la destrucción del alma. Por eso el Señor dijo en Mateo 10:28, encontramos las palabras del Señor. Cuando dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es la muerte segunda, o la segunda muerte. El que está sin Cristo está sin Dios, porque Dios no está con él. Dios está con los que están con su Hijo. Dios está con los que siguen a su Hijo Jesús. Dios no está con los que le dan la espalda a su Hijo. Dios no está con los que rechazan a Jesucristo. Dios no está con los que son indiferentes a Jesús, el Hijo de Dios. Ahí lo dice claramente que el que está sin Cristo está sin Dios. Y no solamente sin Dios, está sin esperanza. No tiene la esperanza que tienen los que están con Cristo. ¿Sabe qué esperanza tiene los que están con Cristo? Tienen la esperanza de la vida eterna. ¿Tú quieres vivir para siempre y ser librado del lago de fuego? Tienes que estar con Cristo. Por eso Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo cuando no caminaban con Jesús, estaban en aquel tiempo que estaban sin Cristo, estaban sin Dios y sin esperanza. Estar sin Cristo es algo terrible, pero estar con Cristo es algo sublime, lo mejor que puedas hacer en este mundo, estar con Cristo. Porque el que está con Cristo tiene la vida eterna. Como dice en 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Pero esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, hablando de la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5, 11 y 12. Allí lo encuentras. Y lo que dijo el Señor, de cierto digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 47. Oh, el que tiene a Cristo, ese sí tiene esperanza. Tiene la esperanza de la resurrección para vida eterna. Resucitará para vida, para la inmortalidad. Lo que dice la Biblia, que este corruptible se vestirá de incorrupción. Y que esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbide la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere darte vida eterna, Él quiere darte esperanza, Él quiere darte inmortalidad, pero esa vida eterna está en Jesús. Esa esperanza sublime, la esperanza de resucitar, de heredar el reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza está solamente en Cristo. Solamente a través de Él podemos las puertas del reino celestial
las puertas de aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, para que se nos abran de par en par y se nos dé amplia y generosa entrada en su reino, solamente es para los que han tomado una decisión de coronar a Jesucristo como su Señor y Salvador, de ir en pos de Jesús, de tomar la cruz y seguirle, de estar dispuestos a seguir a Jesús en esta vida, que su fe los lleva a arrepentirse, a abandonar el pecado y las tinieblas y a coger a Jesús de la mano para caminar con Él en este mundo que se aparta más y más en la maldad. Pero el que está sin Cristo está sin Dios y sin esperanza. Está también sin reconciliación con Dios. Porque el hombre es un enemigo de Dios. La Biblia dice, Romanos 5:10, el que está sin Cristo está en una condición de enemistad con Dios, porque su pecado lo ha alejado de Dios. El pecado es un abismo que no te permite llegar a Dios. El pecado te hunde. El pecado te traerá la destrucción eterna. Pero Jesucristo vino a quitar del medio el pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados. Dice 1 Juan 3:5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. El único santo sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús vino para que a través de Él pudiéramos alcanzar el perdón y la vida eterna. Pero el perdón está en su sangre. Ahí donde reposa la base de nuestra salvación, el fundamento de nuestra fe, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la sangre de la expiación, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Nuestra salvación reposa en la obra de Cristo. Nuestra salvación reposa en Jesús, en su obra en la cruz. Hacemos la paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Dice Colosenses 1:20. Hoy reconcíliate con Dios. Líbrate de la segunda muerte. Reconcíliate con Dios en Jesucristo. Se nos anuncia la reconciliación con Dios. Haz la paz con Dios entre tanto que se dice hoy. Clama al Señor, arrepiéntete, date la media vuelta. Decídete andar con Jesús en este mundo para que vivas. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Y estaba hablando de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el Hijo del Dios viviente. Solo en Él tenemos salvación. Solo en Él tenemos perdón de nuestros pecados. En Él se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. Pero tú tienes que hacer una decisión de caminar con Él en este mundo. La fe te debe llevar a arrepentirte, a convertirte de las tinieblas a la luz para seguir a Jesús. Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:20. Pero yo muestro mi fe por mis obras. Yo muestro mi fe en Jesús arrepintiéndome. Yo muestro mi fe en Jesús convirtiéndome de las tinieblas a su luz. Yo muestro mi fe en Jesús siguiéndole, tomando mi cruz y siguiéndole en este mundo. Yo muestro mi fe en Jesús obedeciendo a su voz.
Hoy es el día de salvación. Hoy corona a Jesús como tu Señor y Salvador. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. ¿Y sabe qué pasa cuando somos limpiados de nuestros pecados por su sangre? Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y se nos abre la entrada al reino celestial. Se nos abre la entrada a aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como dice Hebreos 11:10. Y somos ciudadanos celestiales. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Te necesito. Te necesito. Reconozco. Reconozco. Que soy un pecador. Que soy un pecador. Que he hecho lo malo. Que he hecho lo malo. Delante de ti. Delante de ti. Pero creo, Señor Jesús. Pero creo, Señor Jesús. Que tú eres el Hijo del Dios viviente. Que tú eres el Hijo del Dios viviente. El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Que derramaste tu sangre. Que derramaste tu sangre. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Para el perdón de mis pecados. Para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos. Creo que resucitaste triunfante de entre los Y muertos. que vives para siempre. Y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo en este mundo. en este mundo. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu sangre Lávame en tu sangre de todos mis de pecados. todos mis pecados. Y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro y salva mi alma. y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Recibo tu salvación Recibo tu salvación por la fe en tu Hijo Jesús por la fe en tu Hijo Jesús y a través de tu gracia, y a través de tu gracia, de tu favor, de tu favor, que yo no merezco, que yo no merezco, en tu Hijo Jesús. en tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy En gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Ahora tu vida le pertenece al Señor. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, les recomiendo las iglesias evangélicas o las bautistas. Hazte bautizar en las aguas. Adelante con Cristo en tu nueva vida en Cristo y que Dios te bendiga.